Bueno, muy buenas. Os hago este pequeño vídeo, como os dije hoy, para ver si con el vídeo soy capaz de explicar cómo podéis configurar el cualificador para evaluar la materia, ¿no? En este caso, educación física. Bien, entré en el aula virtual de tercero de Carlos, ¿no? Y me descargué los criterios de cualificación de tercero para hacerme una idea un poco de lo que teníais en el departamento, ¿vale? Veo que tenéis una unidad 1, una unidad 2, una unidad 3 y dentro de la unidad 1 aquí hacéis un test que vale un 10%, otro test que vale otro 10%, el calentamiento que vale un 50% y el trabajo en el aula virtual que vale un 30%. Vale, no sé cómo evaluáis estas tres cosas, por ejemplo. Yo voy a entender que ponéis una nota por aquí, una nota en este, una nota en este y una nota en este. No sé si aquí, por ejemplo, a lo mejor ponéis, eh, pues yo qué sé, dos o tres notas. Puedo suponer que aquí vais a poner dos o tres notas, ¿vale? Y que vais a calcular, por ejemplo, la media de esas notas. Aquí esto va a ser una nota solo, esto va a ser otra nota solo, esto también va a ser una nota solo y este también va a ser una nota solo, por ejemplo, y este, sin embargo, serán varias actividades, igual que este de aquí, ¿vale? También doy por supuesto que esto es una nota solo, esto es otra nota solo, y esto también van a ser varias actividades. Voy a suponer que hay varias notas aquí, un par de ellas, por ejemplo, ¿no? Que realiza un crecimiento de forma autónoma según protocolo explicado, porque me imagino que calentaréis varias veces. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos aquí a un curso. Mira, fijaros, yo tengo aquí un par de actividades H5P y así también le echéis un vistazo. Creadas, rápidas. Una es un vídeo interactivo sobre las reglas del voleibol, en el que metí un par de actividades. Y este es un crucigrama sobre baloncesto. Definiciones que ellos tienen que escribir, ¿no? Lo que significa cada cosa. Nos vamos a la chicha. Y la chicha es venir aquí a cualificaciones. Pinchamos en cualificaciones. Tengo tres alumnos ficticios. En donde el alumno 1, fijaros que ya me hizo las dos actividades, ¿no? Evidentemente me hice pasar por él y las hice yo. En una me sacó un 3,33 y en otra me sacó un 2. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo configuro todo esto. Para configurar, desplegamos aquí y pinchamos donde pone ajuste del libro de cualificaciones. Vale, entonces, vamos a intentar trasladar, dejadme traer esto para aquí, todo esto aquí, ¿vale? Lo primero que yo establecería, evidentemente, bueno, fijaros que aquí en el libro de cualificaciones podéis añadir dos tipos de elementos, una categoría o un elemento de cualificación. Un elemento de cualificación es si solo ponéis una nota y ya está, por ejemplo, un examen o una prueba de lo que sea, ¿vale? Y una categoría es cuando evaluáis algo con varias notas. Eso significa que yo lo primero que añadiría son tres categorías. Una primera categoría que le voy a llamar primer trimestre. Aquí en el desplegable media ponderada simple es una media. Yo cogería media ponderada de cualificaciones porque así os permite a vosotros poner los porcentajes. Tipo de cualificación es un valor, va a ser un número y la puntuación máxima 10, ¿vale? Le damos a guardar y tenemos creado nuestro primer trimestre. Aquí lo tenéis. Vamos a crear ahora el segundo trimestre, que también va a ser una media ponderada de cualificaciones, y le dais a guardar el segundo trimestre. Y por último, vamos a crear el tercer trimestre. Añadimos otra categoría con una media ponderada de cualificaciones. Bien, ya tenemos los tres trimestres creados y ahora tenemos que rellenar los trimestres de contenido. Me vengo a lo que tenéis
y veo, por ejemplo, que en el primer trimestre tenéis unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Unidad 1, como vais a evaluar varias cosas, esto va a ser una categoría. Bueno, pues voy a crear aquí una categoría que le voy a llamar unidad didáctica 1 y va a ser una media ponderada de cualificaciones. Lo de la media ponderada de cualificaciones os va a permitir a vosotros poner porcentajes. Le doy a guardar y ahora la coloco en donde la tengo que colocar. Fijaros, tengo aquí el primer trimestre, pincho en estas flechas para moverla y digo, ¿dónde lo quiero colocar? Lo quiero colocar dentro del primer trimestre. Pues me vengo aquí, dentro del primer trimestre, y fijaros que esto sería dentro del primero. Si pincho aquí, estaría, digamos, al mismo nivel que los trimestres. Sería como un cuarto trimestre, ¿no? Porque quedaría fuera del primer trimestre. Para que esté dentro, tengo que meterlo en este recuadro que está desplazado así hacia adentro. Pincho ahí y automáticamente ya me metió dentro del primer trimestre la unidad 1. ¿Vale? Vamos a crear una segunda categoría que va a ser la unidad didáctica 2, con una media ponderada de cualificaciones. Y esta unidad didáctica 2 también la vamos a mover pinchando en las flechas a dentro del primer trimestre. ¿Sí? Que la vamos a mover aquí. Esto sería dentro del primer trimestre. Si lo pusiese aquí sería dentro de la unidad didáctica 1, ¿lo veis? Porque está metido dentro de la unidad didáctica 1. Fijaros este color identificativo. Esto, lo que haya aquí en esta zona blanca de aquí, está englobado dentro de la unidad 1. Y si yo me voy aquí al trimestre, lo que haya en esta zona estaría, aquí en esta zona toda estaría englobada dentro del primer trimestre, que es esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces, quiero dentro del primer trimestre y quiero que esté debajo de la unidad 1. Si lo pusiera aquí estaría antes, la voy a poner aquí, que está dentro del primer trimestre. El primer trimestre llega hasta aquí. Y hago clic en ese recuadro. Vale, pues tengo la unidad didáctica 1 y la unidad didáctica 2 metidos. Vamos con la unidad didáctica 3. Media ponderada de cualificaciones otra vez. Le damos a guardar y la volvemos a mover hasta el primer trimestre. Sería después de la unidad didáctica 1, 2 y 3. Sería aquí. Perdón, después de la 1 y 2. Vale, ya tengo las tres unidades. ¿Vale? Unidad didáctica 1, 2 y 3. Si me voy a vuestra tabla, veo que la unidad didáctica 1 pesa un 20% de la nota. Esto un 40 y esto un 40. Pues me vengo aquí y aquí, en donde pone 0, en la unidad didáctica 1 le pongo un 20. Aquí un 40 y aquí un 40. Sigo. Ahora, dentro de la unidad didáctica 1, os dije, esto voy a considerar que es una única nota que vais a poner. Y esto también, ¿vale? Le ponemos test de calentamiento y test de condición. Vale, pues me vengo aquí y creo un elemento de cualificación porque es una única nota. Ahora. A ver qué está pasando aquí. Bueno, como modifiqué, me está pidiendo, como modifiqué los porcentajes, los pude haber modificado después. Tengo que darle a guardar los cambios. ¿Vale? Entonces, una vez que le dé a guardar los cambios, eso ya queda, esos porcentajes quedan establecidos y ahora ya me deja añadir el elemento de cualificación. Uno, dijimos que era test de calentamiento. Test de calentamiento. Y el test de calentamiento, ¿en qué categoría puede ir? Ya lo puedo crear directamente. Fijaros, vengo aquí y digo, quiero que vaya dentro del primer trimestre. ¿Sí? Ahí lo dejo metido y le doy a guardar los cambios. Entonces ya directamente el test de calentamiento, que si quiero que esté antes de las unidades didácticas, perdón, no es dentro del primer trimestre. El test de calentamiento estaba dentro de la unidad didáctica 1. Pues lo muevo a la unidad didáctica 1. ¿Veis? La unidad didáctica 1 y lo muevo ahí. Vale, ya tengo aquí dentro de la unidad didáctica 1 el test de calentamiento. Después le pongo los porcentajes. Vamos con el test de condición física, que está dentro de la unidad didáctica 1. Pues le doy a añadir un elemento de cualificación. Test de condición. Está dentro de la unidad didáctica 1
y le doy a guardar cambios. Y ahora ya tengo dentro de la unidad didáctica 1 el test de calentamiento y el test de condición. Vamos ahora con el calentamiento, que recordad que voy a suponer que hay dos notas, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, como hay dos notas aquí, voy a crear una categoría. Una categoría que le voy a llamar calentamiento. Con una media ponderada de cualificaciones. El calentamiento va a estar también dentro de la unidad didáctica 1. Esto es en categoría principal, elegís unidad didáctica 1 y ya os la mete directamente dentro. Si no la seleccionáis ahí, lo que tendríais es que moverla vosotros con las flechitas, igual que hice antes, ¿vale? Entonces tengo aquí el calentamiento, que está dentro de la unidad didáctica 1. Y ahora en el calentamiento voy a generar dos notas. Pues añado un elemento de cualificación. Voy a poner, no me voy a complicar, nota 1, que lo voy a meter dentro del calentamiento. Y le doy a guardar. Y añado nota 2, que la voy a poner también dentro del calentamiento. Y le doy a guardar. Fijaros lo que tenemos. Tenemos dentro de la unidad didáctica 1 el test de calentamiento, el test de condición y el calentamiento, con dos notas que voy a generar. ¿Vale? Bien, y por último, aquí aparece pues trabajo de aula virtual. Vale. Vamos a suponer entonces que el aula virtual va a haber distintas notas, seguramente, con lo cual voy a crear una categoría que le voy a llamar aula virtual con media ponderada de cualificaciones y esa categoría la voy a meter dentro de la unidad didáctica 1. Le doy a guardar y aquí está el aula virtual dentro de la unidad didáctica 1. Y justamente en este aula virtual, en esta nota, pues voy a meter estas dos, ¿cómo se dice? Estas dos actividades que ya tengo creadas. ¿Vale? Puedo hacerlo de dos formas. O la desplazo con las flechas, voy a hacer cada uno de una forma distinta. Cojo la flecha, pincho y la desplazo dentro del aula virtual, que sería aquí. Esa es una forma. Y la otra forma es, edito los ajustes de la actividad y en donde pone categoría principal, aquí no me deja, tendría que editarlo fuera. Bueno, pues como no me deja aquí, tendría que editarlo en el curso. Como no me deja aquí, no me voy a complicar. Vengo con las flechitas y la coloco donde yo quiero, que sería aquí, dentro del aula virtual. Vale, fijaros, ya tengo configurada la unidad 1. Tengo un test, otro test que cuenta un 10%, el calentamiento que cuenta un 50% y el aula virtual que cuenta un 30%. ¿Vale? Bien. Entonces me vengo aquí, test de calentamiento es un 10% de la nota. Test de condición física es otro 10% de la nota. El calentamiento es un 50% y aula virtual era un 30%. Como modifiqué porcentajes, tengo que darle a guardar cambios. Bien, ahora fijaros, dentro del calentamiento yo tengo dos notas establecidas, ¿vale? ¿Qué peso van a tener? Si quiero que pesen las dos lo mismo, pues un 50 cada uno. Y si no, pues lo que consideréis, ¿vale? Y le voy a dar otra vez a guardar. Bien. Entonces, tengo en la unidad didáctica 1 que me cuenta que yo creo que aquí entendí mal una cosa. No, lo entendí bien, sí. Nota de la primera evaluación es la unidad didáctica 1 por 0,2, perfecto, vale. Tengo la unidad didáctica 1 que me va a contar el 20%. Dentro de la unidad didáctica 1 tengo un test de calentamiento que son un 10%, un test de condición que es un 10%, el calentamiento que es un 50% y aquí tengo dos notas, que me cuenta cada nota un 50%. ¿Vale? Y por último el aula virtual que me cuenta un 30% y tengo dos actividades que como quiero que me cuenten lo mismo, pues voy a poner también, o si no, no. Esta quiero que me cuente un 40% y esta, por ejemplo, que me cuente un 60%. Le doy a guardar. Bien, y ya tengo configurada totalmente la unidad didáctica 1. Nos vamos con la unidad didáctica 2. La unidad didáctica 2, que está aquí, la tengo aquí creada,
tiene un peso de un 40%. Hay un test de actividad física. Pues vamos a crear una cualificación test actividad física. Actividad física. Que va. Esto iba, a ver que no me pierda, en la unidad didáctica 2. Le doy a guardar. Si me confundo no pasa nada, porque sabéis que lo podéis mover, ¿eh? Dentro de la unidad didáctica 2 va el test de educación de actividad física. Hay un test de resistencia. Pues vamos a suponer que genera solo una nota. Test resistencia. Y lo vamos a colocar en la unidad didáctica 2. Y le damos a guardar. Bien. Tenemos test de actividad física y de resistencia. Después tenemos regular actividad, le voy a llamar, que sería, voy a suponer también que es una nota solo, regular actividad, y es una nota que va a la unidad 2, simplemente una nota, no voy a generar una categoría con varias notas, ¿vale? Más cosas que tenéis por aquí. Mejoría en resistencia, voy a suponer también que es una nota, pues voy a generar un elemento de cualificación, mejoría resistencia, y vengo aquí a la unidad 2 y guardo los cambios. Vale. Seguimos. Y por último, otra vez, el aula virtual. Bueno, pues vamos a elaborar una categoría, porque aquí es probable que tengáis varias actividades, ¿no? Que le voy a llamar aula virtual. Incluso si queréis le podéis llamar aula virtual de la unidad didáctica 2 para distinguirla, y podemos editar, media ponderada, podemos editar esta unidad didáctica, esta aula virtual que teníamos aquí, y llamarle aula virtual de la unidad didáctica 1, y así la distinguimos. Vale, bien, tenemos aula virtual de la unidad didáctica 1, aula virtual de la unidad didáctica 2, que se me olvidó meterlo en la unidad didáctica 2, con lo cual tengo que meterlo ahora con la flecha. Vengo con la flecha y me voy a la unidad didáctica 2, que es aquí. Está un test, regular actividad, mejoría, resistencia, y aquí iría el aula virtual de la unidad didáctica 2. Vale. Pesos. 10, 10, 10, 40, 30. 10 aquí. 10 aquí. 10 aquí. 40 aquí. Y 30 aquí. Tengo todo ya metido y le doy a guardar los cambios. Y ahora nos vamos con la unidad didáctica 3, que hay test de fuerza. Bueno, pues vamos a suponer también que es una nota. Test fuerza. Esto va a la unidad didáctica 3, dijimos. Le doy a guardar cambios. ¿Dónde está? Aquí está. La unidad didáctica 3, test de fuerza. ¿Qué más hay por aquí? Mejoría de fuerza, voy a llamarle. Bueno, pues vamos a suponer también que es solo un elemento de cualificación. Mejoría de fuerza. Y esto va a la unidad didáctica 3. Le doy a guardar. Y aquí lo tenemos metido. Dentro de la unidad didáctica 3 tenemos el test de fuerza y la mejoría de fuerza. Vale. Y por último, otra vez el aula virtual de la unidad didáctica 3, que voy a suponer que es una categoría. Aula virtual, unidad didáctica 3, media ponderada, y va dentro de la unidad didáctica 3. Y le doy a guardar. Bien, tenemos la unidad didáctica 3 ya montada. Los porcentajes son 20, 50, 30. 20, 50 y 30. Y le damos a guardar. Y con esto tenemos montada el primer trimestre. ¿Vale? Vale, mirad, me voy a... Igual que hice dos actividades para el aula virtual de la unidad didáctica 1,
No voy a crear otras dos para la de la 2 y otras dos para la de la 3. Me voy a inventar dos notas, que se supone que esto lo van a hacer ellos de forma automática, es decir, yo ya no metería esta nota, aunque en este caso la voy a meter. Me voy a inventar dos notas. Aquí añado una cualificación que le voy a llamar nota 1 dentro de el aula virtual de la unidad didáctica 1. Aquí la tenéis. No, de la unidad didáctica 2, que la de 1 están las actividades. Le doy a guardar. Meto una nota 2 que va a ir dentro otra vez también del aula virtual de la unidad didáctica 2, como si fueran dos actividades, que esto se supone que ellos lo hacen de forma automática. Y añado la nota 1, que iría en este caso ya al aula virtual de la unidad didáctica 3. Le damos a guardar los cambios. Y añado por último una nota 2 que iría al aula virtual de la unidad didáctica 3. Le doy a guardar los cambios. Vale. Bueno, a ver, resumen. Tenemos por aquí primer trimestre, que va desde aquí, todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, seguimos por aquí y seguimos por aquí. Hasta aquí, hasta donde pone total del primer trimestre. ¿Vale? Bien, dentro del primer trimestre tenemos la unidad didáctica 1, que cuenta un 20%. Test de calentamiento un 10, test de condición un 10, calentamiento un 50, con dos notas que yo voy a generar dentro del calentamiento, que cuentan las dos lo mismo, un 50-50. Y después el aula virtual con las dos actividades que creé en H5P. ¿Vale? Bien, unidad didáctica 2, 40%. Cuenta la unidad didáctica 2. Dentro de eso tengo test regular y mejoría, que cuentan 10, 10, 10, 40, y el aula virtual, que cuentan 30. Estas son las dos actividades que vamos a suponer que cuenten un 50% las dos. ¿Vale? Dentro de la unidad del aula virtual de la unidad didáctica 2. Estos serían actividades que vosotros previamente tenéis creadas, ¿vale? Lo que pasa es que necesito meter notas para calcular medias. Y por último, la unidad didáctica 3, que cuenta un 40%, test de fuerza, mejoría de fuerza, 20-50, el aula virtual de la unidad didáctica 3 con las dos notas, que cuenta un 30. Y estas dos notas van a contar un 50% cada una. Es un 50 dentro del aula virtual de la unidad didáctica 3. Y con esto tendríamos configurado el primer trimestre, ¿vale? Le voy a dar a guardar cambios porque cambie porcentajes. Fijaros, aquí en todo el curso está configurado como una media ponderada simple de cualificaciones. Eso significa que me va a hacer la media de los 3 trimestres. Vamos a suponer que quiero hacer una media ponderada de los trimestres. Bueno, pues para cambiar esto os tenéis que venir al total del curso, pero no aquí, sino que... Disculpad. Os tenéis que venir, subís, arriba de todo, donde está el curso, y editáis los ajustes del curso. Y en vez de poner media ponderada, ponéis media ponderada de cualificaciones. ¿Esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir ponerle una ponderación al primer trimestre. Vamos a suponer que el primer trimestre es un 30% de la nota. Una ponderación al segundo trimestre. Vamos a suponer que es un 30 también. Y el tercer trimestre, pues que sea un 40, por ejemplo, ¿vale? Si queréis una media aritmética, pues en vez de poner media ponderada, dejar media ponderada simple como está por defecto, que es como aparece por defecto, ¿vale? Le doy a guardar y estaría configurado todo el primer trimestre. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es generar notas para que veáis cómo los calcula y que lo hace correcto el cálculo, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí a participantes y me voy a aprovechar de el primer participante. Es un participante ficticio. Me voy a hacer pasar por él. Voy a acceder como si fuera él. No. Dejadme que salga un segundo. Ahora. Vamos a ver. Recupero el curso.
Porque me interesa hacerlo con el segundo participante, por ejemplo, para que veáis que cómo son también las actividades H5P. Vamos a ver, tiene que estar por aquí el curso. Aquí estaba y aquí estaba. Vale, aquí están las actividades. Voy a los participantes y me voy a hacer pasar por el segundo alumno que aún no hizo ninguna actividad. Voy a acceder como él. Yo ahora mismo, para el sistema, soy el segundo alumno. Entonces, entro a las reglas de voleibol. Las reglas de voleibol es un vídeo. Voy a bajar el volumen para que no moleste. Un vídeo de YouTube que le metí aquí un par de preguntas. ¿Vale? Permitidme que lo edite un momento, porque si no las preguntas van a aparecer... van a aparecer mal colocadas. No me acordé de modificar eso. Vale, para editarlo, fijaros, tengo que salir, volver a entrar otra vez y activo edición, edito y las preguntas están por aquí. Vamos a ver si carga. Aquí en interacciones me vengo a la primera pregunta. Esto es, exactamente, para que no aparezca cortada, la hago grande así, ¿vale? Y me vengo a la segunda, para que no aparezca cortada también, la hago grande así. Bien, una vez que ya modifique esto, le voy a dar a guardar y me hago pasar ya por el participante para directamente contestar. Vamos allá, acceder, continuar y voy a reglas de voleibol. Lo que va a hacer el alumno es abrir el vídeo, a ver si carga. Vale, le daba a dar a play, el vídeo empieza, les cuenta, le voy a dar un poco para adelante y lo tengo configurado para que al llegar al minuto 2, vamos a esperar ahí esos 4 segundos, el vídeo se pare y me salte la pregunta, ¿vale? Entonces aquí se para, me dice escoge la frase correcta. En el voleibol juegan 8 personas, 7 o 6, vale, son 6. Me dice que está correcto, le doy a continuar y avanzo hacia la segunda pregunta, que me va a saltar en el minuto 4. Aquí voy a fallar las dos. Esto creo que... Bueno, voy a fallar una. Creo que aquí eran los delanteros, no estoy muy seguro. Y aquí creo que eran los zagueros. Voy a fallarla. Y le doy a comprobar. Pues no eran los delanteros. Sí, distingue, fijaros, entre mayúsculas y minúsculas, ¿eh? Vale, da igual, fallé las dos, no pasa nada. Le doy a continuar, continúa el vídeo y me voy ya al final del vídeo. En esa estrellita que veis ahí al final me van a aparecer las respuestas que acerté y mis notas, ¿vale? Me dice que en escoger la frase lo acerté 1 de 1 y en rellenar los huecos 0 de 2. El alumno tiene que darle aquí a enviar respuestas para que aparezca en el aula virtual. Están las respuestas metidas. Bien, ahora me voy de nuevo al curso, que es este de aquí, y me voy a la otra actividad, el crucigrama. El crucigrama, pues no es más que una serie de definiciones relacionadas con el baloncesto. Por ejemplo, esta es cuando un jugador salta y mete el balón. Esto era mate. Y el resto las voy a fallar. Esta, por ejemplo, así, las fallo, pongo lo que me dé la gana. Y la 5, que ¿dónde está la 5? Posición de juego que normalmente suele ocupar el jugador de menor. Esta la voy a acertar. Base. Vale, entonces, aquí puse base. Aquí pongo mate. Si lo escriben aquí, también se le escribe allí. ¿Vale? Fijaros, si yo modifico aquí, lo van escribiendo allí. Aquí era mate. Bien. Le doy a chequear. Me dice que acerté esta y esta. Con lo cual tengo un 2 de 5, ¿vale? Y ya automáticamente, si yo me voy a mis cualificaciones, estoy como alumno ahora mismo, miraría que aquí tendría un 3,3 porque acerté una de 3. Y aquí como acerté 2 de 5, pues tengo un 4. ¿Vale? Bien. Ahora vuelvo como profesor.
porque las otras notas las voy a meter yo. Entonces, para meter notas, me voy a cualificaciones y aquí tengo pues la unidad didáctica 1, el primer trimestre con la unidad didáctica 1, con el test de calentamiento, test de condición, el nota 1 del calentamiento y nota 2. Y el aula virtual que ya está evaluada porque ya lo hicieron ellos. ¿Vale? En la unidad didáctica 2 tengo que meter yo las notas de todo. Me las voy a inventar. Vale, pues vamos a ver aquí. Para meter notas, activáis edición y aquí podéis cargar las notas del alumnado. Por ejemplo, en el test de calentamiento. Pues al primero le vais a poner, pues yo qué sé, un 7, a este un 6 y a este un 5. En el test de condición, un 8 a cada uno de ellos. Seguimos por aquí. En el calentamiento, pues le pongo un 2, un 3 y un 4. Y aquí me mejoró un 8, un 9 y un 9. Vale, el total de calentamiento yo aquí no meto notas porque esto, veis que aquí ya me pone que me va a calcular la media, con lo cual esto lo dejo para no machacar la fórmula. Solo metemos las notas en donde tenga que meter notas, en donde haya fórmula ya calculada la dejamos, ¿vale? Esto está, yo la puedo modificar evidentemente, pero la vamos a dejar tal cual está de lo que sacaron ellos. Y esto tampoco lo toco porque ya está calculado. Es una nota del aula virtual de la unidad didáctica 1 con la media ponderada que pusimos. Y esta es la nota de la unidad didáctica. Siempre que veáis este símbolo de X con una barra es el cálculo de la media y ahí no toquéis porque ahí hay fórmula metida, ¿vale? Me voy a la unidad didáctica 2. Test de actividad física, pues 1, 2 y 3, por ejemplo, yo qué sé. Test de resistencia, 6, 7 y 8. Test de actividad, 7, 7 y 7. Y mejoría de resistencia, 6, 5 y 6. Bien, nota 1 de la unidad didáctica 2 del aula virtual, pues un 9, 9 y 9. Y la nota 2, un 9, un 9 y un 9. Aquí no lo toco porque hay fórmula. Aquí no lo toco porque hay fórmula. Unidad didáctica 3, ya me queda poco. 1, 2, 1, 2 y 3. Mejoría de fuerza, pues 4, 5 y 6. Vamos a la unidad, al aula virtual, que serían todos 7 y después todo 8. Esto ya no lo toco porque hay media, esto no lo toco porque hay media, esto no lo toco porque hay media y a partir de aquí ya hay media en todo. Vale, una vez que tengo metido las notas, vosotros meteríais las notas del test de calentamiento de todos, pum, en bloque. Le dais a guardar los cambios. Y bien, ya guardamos los cambios. En principio deberían estar todas las notas metidas. ¿Vale? Aquí el alumno 3 no hizo las actividades del aula virtual. Bueno, pues las dejo en blanco. Es para que veáis que funcionan con un alumno, ya me llegaría, ¿no? Vale, está todo metido, está perfecto. Y podemos ir, incluso aquí, por ejemplo, si queréis ver solo las notas de un alumno, podemos ir pues al informe a la vista individual. Me voy a un alumno cualquiera, al alumno 1. Y estas son las notas que tiene. ¿Vale? Tiene un 7 en el calentamiento, un 8 en el... Bueno, fijaros, para que veáis lo que ven ellos. Voy a entrar como el alumno número 1. Voy a suplantarle la identidad. Y voy a entrar en cualificaciones. Esto es lo que ellos mirarían. Test de calentamiento. Tiene un 7. Test de condición. Tiene un 8. ¿Vale? Calentamiento. Tiene un 2 en la primera nota y un 8 en la segunda nota. Como cuentan un 50% cada uno, tiene un 5 en el calentamiento. Aula virtual de la unidad didáctica 1. Había sacado un 3,33 y un 2, que como cuentan un 40 y un 60, pues es un 2,53. ¿Vale? Y la nota de la unidad didáctica 1 es un 4,76. Unidad didáctica 2. Tiene un 1, un 6, un 7 y un 6. Y en la aula virtual un 9, porque tiene dos 9 que cuentan un 50%. Luego el total de la unidad didáctica 2 es un 6,50.
Unidad didáctica 3. 1 en el test de fuerza, un 4 en el mejoría de fuerza y en el aula virtual un 7 y un 8, que es un 7,5, porque cuentan el 50%. Vale, el total de la unidad didáctica 3 es un 4,45 y el total del primer trimestre es un 5,33. Si queréis podemos hacer el cálculo con la calculadora. Por ejemplo, vamos a ver, la unidad didáctica 1. Esto contaba, lo pone aquí un 10% y el calentamiento un 50%. Y el aula virtual un 30%, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, bueno, no, vamos a abrir la calculadora que la tenía cerrada. Vale, vamos a ver. 7, que es lo que sacó en el calentamiento. 7 por 0,1, que es un 10%, más 8 por 0,1, que es un 10%. En el calentamiento sacó un 5, que es la media de estos dos. 5 por un 0,50, más 5 por un 0,50. Y en el aula virtual había sacado un 2,53, que es cuenta un 30%, pues 2 con, más 2,53 por 0,30%. Esto me devolvería la nota de la primera unidad. Le doy al igual y me sale un 4,76, que es el 4,759 redondeado. ¿Vale? Esto cuenta un 20% para el trimestre. Vamos con la unidad didáctica 2. Un 1 que vale un 10%, pues 1 por 0,1, más un 6 que vale otro 10%, 6 por 0,1, más un 7 que vale otro 10%, 7 por 0,1, más un 6 que vale un 40, 6 por 0,4, y en el aula virtual había sacado un 9 que vale un 30, más 9 por 0,30. La nota es un 6,5 en la unidad, aquí la tenéis. Vamos aquí con la unidad didáctica 3, que es un 1 que vale un 20%, 1 que vale un 20%, más un 4 que vale un 50, 4 por 0,50, más en la unidad didáctica, perdón, el aula virtual tenía un 7,5 porque era la media de las dos, más 7,5 por 30%. El total de la unidad didáctica 3 es un 4,45. ¿Cuál es el total del primer trimestre? Como el 4,45 es un 40%, lo multiplico por 0,4 más la unidad didáctica 2, que era un 6,50 por 40%, 6,50 por 0,4 más la unidad didáctica 1, que es un 4,76 por 0,2, 4,76 por 0,2 y le doy al igual y me sale un 5,33, que tendría que ser la nota efectivamente del primer trimestre. Como veis está funcionando y tendríais todo colocado pues como queréis que lo vea el alumno. El alumno solo va a ver lo suyo, que es esto de aquí. Fijaros, segundo trimestre, tercer trimestre, no hay notas, no lo cuenta. Entonces, si ahí hay una pandemia y nos vamos para casa, la nota del alumno es un 5,33, que es lo que tiene ahora mismo en el curso, en el total del curso. Bueno, pues espero que el vídeo sirva de algo y si no, pues la propuesta que os dije, quedamos una tarde sin ningún problema y lo planteamos. Venga, un saludo.